Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches a todos. Buenas noches, Esperancita. Buenas noches, bienvenido. Un gusto poderles saludar. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Pedrito, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarle. Licen, buenas noches. ¿Cómo está, compañerita Rosemary? Muy buenas noches, bienvenida. Lice, feliz día a todos los compañeros por la amistad y el amor. Igualmente, compañeros, un gusto poderles saludar y un gusto poder extenderles este sentimiento muy especial a cada uno de ustedes de amistad, de amor, de confraternidad que nosotros tarde a tarde llevamos en este día muy especial, y no solo debe ser este día, sino los 365 días del año, no solamente en la parte social, sino también dentro del vínculo familiar. Un gusto que ustedes puedan haber tocado este tema y pues poder extender a cada uno de ustedes los mejores deseos en esta fecha bastante especial, en el cual se celebra justamente la parte, este es el gran sentimiento, como es la amistad, y uno de los más grandes y sublimes sentimientos, como es el amor que supera cualquier distancia, cualquier barrera, cualquier obstáculo. Recordemos que hay diferentes tipos de amores y cada uno tiene su propio espacio, tiene su propia importancia dentro de la aplicación de la vida, de la sociedad de cada uno de nosotros. Nuestros padres tienen amor a sus hijos, ustedes como padres igual tienen amor a sus hijos, el amor entre hermanos, el amor entre esposos, cada uno de esos amores es diferente, tiene su propio contexto, su propia conceptualización, y son únicos y obviamente rompen cualquier tipo de barreras que el hombre haya creado, el hombre haya desarrollado. Señoras y señores, con esta pequeña introducción, deseándolos que te hayan tenido y que tengan un resto de día fabuloso en este 14 de febrero, damos inicio con el desarrollo de las actividades correspondientes a la actividad de ciencias sociales. Bienvenidos una vez más, y en pantalla ustedes pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 6, Independencia de América Latina, en el tema número 4, el proyecto bolivariano, es lo que nosotros vamos a ver en esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 6, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como tema central de la presente tarea, dice lo siguiente, contesta las siguientes preguntas. Primero, mencione cuál fue la idea de unidad latinoamericana desde la crisis del Imperio Español en América. La siguiente dice, describa cuál fue la propuesta de Bolívar, cuál fue esa gran propuesta, que obviamente fue la de unir a todas las naciones independientes. Y la tercera dice, mencione los eventos más relevantes del Congreso de Panamá. Esas son las tres actividades que contiene esta tarea, la cual está desarrollada para la presente semana. Recuerden que esta actividad es 100% escrita, ordenada y clara. Para ello deben desarrollar el rotulado de su hojita, ya saben, con todos los datos pertinentes, y posteriormente desarrollan la tarea, el contenido de su tarea. Tenemos a continuación las recomendaciones, tenemos la rúbrica de calificaciones en relación al contenido de la misma, y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 6 con el tema el proyecto bolivariano, correspondientes a la semana número 4. Estamos llegando ya al final de la unidad número 6 de fecha 12 de febrero del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 12 de febrero, la fecha límite de entrega es el 29 de febrero, y la fecha de publicación de esta calificación, de esta y todas las tareas que ustedes tienen dentro de esta unidad, será hasta el 5 de marzo del 2024. Entonces ya tenemos un tiempo un poquito corto, un poquito reducido, pero también la tarea no es extensa, es una tarea bastante pequeña,
la cual ustedes deben desarrollar para la presente semana. No obstante, tiene que estar bien desarrollada, tiene que estar bien contextualizada para que alcance el puntaje necesario que ustedes necesitan para seguir acumulando y poder pasar al siguiente nivel, como es de la calificación de 10. Es que por favor sigan poniéndole énfasis en el desarrollo de sus actividades. Una vez que se les ha explicado el desarrollo de la tarea, como es lo que ustedes tienen que hacer, pasamos al siguiente tema de forma inmediata, que es el desarrollo del contenido que ustedes tienen en su material de apoyo, como es el proyecto bolivariano. Ese es Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañerita. Ese es el tema central, el que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. El proyecto bolivariano prácticamente nace como un ideal de conformar un gran estado, un mega estado, parecido a lo que hoy es los Estados Unidos, o también esta gran unidad económica que lo ha hecho la Unión Europea. Simón Bolívar ya tenía una visión en relación a la unidad de los países latinoamericanos. Simón Bolívar ya había una gran nación unida no solamente por la parte económica ni por la eliminación de fronteras, sino iba mucho más allá, iba justamente a esa unidad teniendo en consideración esa similitud que tenemos todos los pueblos latinoamericanos en cuanto al idioma, en cuanto a la cultura, en cuanto a la biodiversidad, a la flora y a la fauna que contiene nuestro continente sudamericano. Ese era el gran ideal que tuvo Bolívar. Lamentablemente no se dio por diversas circunstancias que nosotros ya hemos tocado anteriormente y que también veremos más adelante en relación a la disolución de este gran ideal que tuvo Simón Bolívar. Lamentablemente, las disputas políticas, sociales, económicas, demográficas, no permitieron que este gran ideal, que este gran proyecto, como fue el proyecto bolivariano, tenga su énfasis y tenga, obviamente, dé a luz ese gran proyecto que, como fue la unidad de todos los países en un mega estado. Dentro de estas características, nosotros vamos a ver la idea de unidad. ¿Qué es la idea de unidad? La unidad hispanoamericana fue una aspiración desde que comenzó la crisis del Imperio Español en América. Prácticamente todos los precursores de la independencia la mencionaron en sus charlas y plasmaron en sus escritos. Eugenio Espejo, por ejemplo, el precursor quiteño, formuló un plan insurreccional para el continente y en varias de sus obras planteó la integración económica. Sus discípulos Morales y Quiroga conspiraron compatriotas de otras ciudades para un levantamiento simultáneo en las capitales hispanoamericanas. En Perú, Vizcardo y Guzmán durante los años 1788-1798 analizó la situación desfavorable de América del Sur en el mercado mundial, la que decía que solo cambiaría por la independencia y unión. El venezolano Francisco de Miranda durante el año 1750-1816 concibió la idea de una sola organización insurgente, secreta para toda Hispanoamérica. La lógica Lautaro, que fundó en Londres y logró tener sucursales en varias capitales, además planteó la futura constitución de un solo Estado multinacional, que él llamaba incanato en una primera etapa. En los gritos de Dolores de México y las juntas de Santiago y de Caracas se proclamó la necesidad de la Confederación Hispanoamericana. Entonces ya se venía vislumbrando, ya se venía formando la idea de estructurar un mega estado, uniendo todos los territorios y todas las naciones que fueron liberados del yugo español. En cuanto a la propuesta de Bolívar, el libertador Simón Bolívar y Palacio en el año de 1783-1830 compartía estas aspiraciones y desde que fue a Londres en el año de 1810, como embajador de la Junta de Caracas, hablaba de una confederación de América, como lo recogió la prensa británica,
en el año de 1814 ante los soldados del ejército patriota que llegó a Pamplona después de su retirada del territorio venezolano. Proclamó lo siguiente: para nosotros la patria es América. Eso lo repite en documentos de los años 1815, especialmente en su famosa Carta de Jamaica, en la que sintetiza su enorme proyecto continental de buscar la unidad de los estados que surgirían de las luchas emancipadoras. Eso quiere decir, una vez que se iban cristalizando todos estos eventos de liberación, de libertad en cada uno de los territorios latinoamericanos, también se iba formando un propio estado, pero esos estados tenían la necesidad, y bueno, ese era el ideal de Bolívar, de formar un solo estado, una sola nación, obviamente que tenga su representatividad a nivel internacional. Bolívar la describe en septiembre de 1815 cuando se aliaba en la ciudad de Kingston, en la isla de Jamaica, tras fracasos militares y frente a un futuro muy complicado. Sin embargo, no se deja ganar por el desaliento y en ella profundiza en el ser de América para proponer un camino y un destino. Tarde o temprano la libertad triunfará, advierte y explica su sueño de una América unida, la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria, unión fundada en la identidad de lenguas, costumbres y religión, que ligue sus partes entre sí y con todo. Solo la unión permitirá que a los pueblos superar sus debilidades. Eso concluyó en su intervención dentro de la Carta de Jamaica. Prácticamente ese es un extracto donde ya planteaba Simón Bolívar este gran ideal, esta gran necesidad, más que un ideal, de que todas las naciones conformaran un solo Estado sudamericano, que garantice la participación equitativa, una participación estructural dentro del comercio internacional, dentro del mercado internacional, donde prácticamente este Estado se haga respetar frente al resto de naciones que estaban estableciéndose ya en ese entonces como las potencias mundiales económicas que estaban estableciéndose en todo el mundo. Eso era necesario, establecer este gran ideal de unidad entre todos los pueblos latinoamericanos. La unidad gran colombiana, la idea de la Gran Colombia fue original de Francisco de Miranda. Ojo, Simón Bolívar no fue el ideario de este gran estado como es la Gran Colombia. En este sentido, Francisco Miranda fue originalmente el mentalizador de esta gran idea de conformar o de estructurar la Gran Colombia. Pero Bolívar fue quien la ejecutó. Eso quiere decir, Miranda fue el mentalizador, pero Bolívar fue quien ejecutó ese proyecto. El Congreso de Cúcuta, instalado el 30 de agosto de 1821, fundó la República de Colombia con los departamentos de Venezuela, Cundinamarca, la actual Colombia, y Quito, el actual Ecuador. Nuestro país no estuvo representado en el Congreso, pues había vuelto a caer bajo el dominio español para aquel entonces. Luego de los intentos revolucionarios entre los años 1809 y 1812, además de dictar la ley fundamental, esto es la Constitución de Colombia, el Congreso de Cúcuta eligió a Bolívar presidente de la República y a Santander vicepresidente. Bolívar había de luchar por conservar la unidad de la Gran Colombia hasta el momento mismo de su muerte. Este es un extracto igual de todo este proceso, prácticamente una estructura o un extracto de pensar de determinados documentos que obviamente estaban estructurados ya con este gran ideal de la unidad gran colombiana. Y nosotros podemos ver a un costado, nosotros podemos ver los estados de aquel entonces. Tenemos a Venezuela, tenemos a Cundinamarca, lo que hoy es Colombia, y tenemos a Quito, lo que somos nosotros hoy en día, lo que es Ecuador. Esos eran los territorios que se iban a unir para formar este gran ideal en un inicio de la Gran Colombia. Ese fue el ideal principal. Obviamente que si se hubiese dado este proceso, si se hubiese dado esta gran estructura,
prácticamente si hubiésemos sido uno de los estados económicamente más formidables a nivel global, mucho mejor que Estados Unidos, mucho mejor que la Unión Europea, justamente por esta gran riqueza geográfica, esta gran riqueza en cuanto a flora y a fauna que nosotros tenemos en nuestro continente sudamericano. Dentro de estos contextos nosotros podemos ver y podemos analizar, por ejemplo, el Congreso de Panamá, donde también ya empezó a cristalizarse todo este proceso. El Congreso Anfictiónico de Panamá reunió a las repúblicas hispanoamericanas con la asistencia de observadores de otras naciones. Fue convocada por Simón Bolívar desde Lima el 7 de diciembre de 1824. Se celebró en la ciudad de Panamá del 22 de junio al 15 de julio de 1826. Bolívar ya había planteado la idea del Congreso una década antes, en la Carta de Jamaica. Anfictionia, este término, era la confederación de las antiguas ciudades griegas para asuntos de interés general. Eso era lo que Bolívar tenía en mente al llamarlo anfictiónico, una confederación de los pueblos de la misma cultura para enfrentar juntos los problemas, los diferentes problemas que se iban a desarrollar dentro del punto económico, social, político, dentro de la región. Realizar en Panamá el Congreso tenía un gran simbolismo. Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino, colocado como está en el centro del globo, diría Bolívar en la invitación cursada como presidente del Perú. Bolívar insistió en que su objetivo era la confederación de los pueblos hispanoamericanos. Santander, vicepresidente encargado del poder ejecutivo de Colombia, decidió por su parte invitar también a Estados Unidos de América y a Brasil, lo que desvirtuaba el propósito real en cuanto a los ideales que tenía el libertador Simón Bolívar. Organizarse las repúblicas hispanoamericanas para luego en bloque negociar con las naciones de otras culturas o regímenes políticos. Asistieron las delegaciones de Centroamérica, la Gran Colombia, México y Perú, que representarían 11 naciones de hoy, como las que son Chile, Argentina y Bolivia. No asistieron tampoco Brasil. Delegados de los reinos de Gran Bretaña y Holanda pidieron participar como observadores. El libertador Bolívar no asistió, pues era una reunión de plenipotenciarios y no de jefes de Estado como él tenía su idea. Hubo 10 sesiones formales y muchas informales. Los documentos finales declararon el carácter irrevocable de la independencia hispanoamericana, del principio del uti possidetis juris, eso es, posee lo que estabas poseyendo. Para delimitar los territorios, el deseo de lograr una paz justa con España, el principio de conciliación y arbitraje para resolver los conflictos internacionales, la ciudadanía común de los habitantes de las naciones firmantes, el rechazo a la trata de esclavos, a la que se calificó de crimen contra la humanidad. Se suscribió además el Tratado de la Unión, Liga y Confederación Perpetua y otro de formación de ejército naval y terrestre conjunto cuando cualquier ataque obviamente se perpetrara en contra de este Estado. Prácticamente en este Congreso de Panamá se estructuró toda la parte administrativa, la parte ejecutiva, de lo que sería este gran ideal de la Gran Colombia, cómo estaría estructurado, los derechos, las libertades y otras generalidades más que eran indispensables para el correcto funcionamiento de este gran Estado. Entonces, lamentablemente, al intervenir potencias extranjeras, al intervenir como observadores otros tipos de países, obviamente esto ya desvirtuó lo que Simón Bolívar en sí concebía dentro de este gran Congreso de Panamá, obviamente de estructurar o de reunirse 100% representantes de los diferentes estados en los cuales obviamente tenían gran estructura, gran interés solamente dentro de los estados que obviamente se trataba dentro de esta unión.
Aquí nosotros podemos observar a continuación el mapa de Colombia publicado en la Mallet, Historia de Colombia en París en el año de 1827. Este es el primer mapa en el cual nosotros prácticamente ya se podía estructurar o ya se estaba estructurando este gran ideal de esta gran nación, de este gran estado que se iba a formar. Lamentablemente, hay que decirlo, diferentes o divergencias, dicho de otra manera, entre estados, ese resentimiento, esa falta de unidad y esa falta de colaboración no dio paso a que se dé paso a este gran ideal, que era formar este gran estado, formar esta gran nación, la cual obviamente por sus características nosotros hubiésemos estado como tal dentro de un posicionamiento económico bastante estable. Hoy en día, los países que conformamos, que estamos dentro de la región, lo que es Latinoamérica, buscan generar estos espacios de unidad, formarnos y unirnos entre todas las naciones. Para ello nosotros tenemos diferentes proyectos, diferentes procesos, como es la CEPAL, como es la OEA y otras organizaciones que buscan la unión de todos los estados latinoamericanos en un solo estado, en los cuales se busca el mejoramiento en cuanto a la parte económica, al mejor posicionamiento y tratamiento en el mercado internacional. Ustedes verán lo que sucedió, por ejemplo, este gran impasse que se dio por un malentendido, por una mala maniobra de nuestro presidente, al perder este gran espacio de comercio ante Rusia. Entonces, todas estas cosas, como país pequeño, como país individual, a nosotros nos afecta bastante, a nosotros nos deja muchas de las veces sin piso por ser un país demasiado pequeño, al no tener un respaldo entre un Estado sólido, un Estado estable. Si nosotros estuviéramos dentro de este gran proceso, no se hubiesen dado todos estos impases y la economía de nuestro Estado obviamente estuviera sólida. Es más o menos como la Unión de Estados Europeos, la Unión Europea, donde se han agrupado 6 o 7 países, a pesar que hoy en día sé que son alrededor de 27 países que están dentro de esta gran unidad, que obviamente que buscan el fortalecimiento del área económica, del área social, del área educativa, del área cultural. Prácticamente todos los países se colaboran entre sí, tienen una sola constitución, tienen una sola unidad en cuanto a posibles conflictos y otras características más en las cuales buscan la unidad de todos los estados a nivel general. Entonces, es importante este proceso de unidad. Hoy en día, pues repito, se busca esta unidad a través de otros preceptos, pero obviamente tiene esa esencia del pensamiento de Bolívar, de unir a todas las naciones en un solo Estado, de unir a todas las naciones, así como nosotros tenemos en nuestro continente los Estados Unidos de América. Al hablar de Estados Unidos, son diferentes Estados unidos en una sola nación. Similar a eso es lo que nosotros Simón Bolívar deseaba crear en el territorio sudamericano. Lamentablemente no se dio, lamentablemente diferentes procesos evitaron que este gran ideal obviamente se cristalice y tenga un mejor desenlace para todos los pueblos y naciones de Sudamérica. Estos son los espacios, es la explicación que obviamente se les ha proporcionado en relación a este tema interesante que nosotros debemos conocer, que es parte de nuestra historia, es parte de nuestro pasado y que nosotros nos proyectamos casi dentro de estas mismas conceptualizaciones hacia el presente y el futuro que nosotros tenemos. Nosotros somos personas pensantes, nosotros somos parte de estos estados. Somos parte del Estado ecuatoriano y como latinos también somos parte de esta región y que todos debemos tener ese orgullo y ese sentir de nacionalismo en cuanto a nuestra propia identidad y a nuestra propia cultura, la cual nosotros de una u otra manera nosotros tenemos que aprender a defender y a sentirnos orgullosos en el contexto global.
especialmente dentro de lo económico a nivel global. Es importante estas consideraciones. Señores y señores, de esta parte llegamos ya al final de la presente clase. Espero que les vaya súper bien en el desarrollo de la presente tarea. Me despido de todos ustedes y nos vemos en la siguiente hora de la clase de inglés. Señores y señores, nos vemos en la siguiente hora. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.